técnicos. Qué bueno que todos están aquí nuevamente. No sé si solo a mí me sacó, a ustedes también. A A todos. todos A nos sacó. nosotros A mí también me también. sacó. Sí, también nosotros. Ok, bueno, mañana vamos a solucionar esta cuestión. Vamos a utilizar Teams, Microsoft Teams. Así que vayan, por favor, instalando la aplicación. Bueno, siguiente, por favor. ¿Sí estamos grabando? Ok. La historia de la biología nos dice, por ejemplo, de que algunos científicos que no eran considerados científicos, sino que eran considerados naturistas o doctores, ¿verdad? En aquel entonces que el término doctor es muy nuevo, ¿verdad? Eh, Algunas personas pues se dedicaban a aplicar el método científico para poder llegar a una conclusión sobre algunas teorías que ellos observaban sobre algunos fenómenos, ¿verdad? Que se daban en aquel entonces. Por ejemplo, Aristóteles es considerado como el primer biólogo, ¿verdad? El padre de la biología, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros no nos podemos quedar a lo que nos diga la historia. Sabemos que muchas personas, así como ahora, ¿verdad? Hay muchas personas haciendo ciencia. En aquel entonces también había muchas personas haciendo ciencia. Entonces, a ciencia cierta no sabemos quién es el padre de la biología, pero este es uno de los referentes, ¿verdad? Aristóteles, que hizo la primera clasificación científica de animales, identificando a la ballena como un mamífero, ¿verdad? Viendo características propias de la especie, en donde el mamífero se refiere el nombre específicamente a que tiene mamas, ¿verdad? O tiene pezones, y si tiene pezón, quiere decir que viene de otro ser vivo, ¿verdad? Y que en este caso corresponde a un organismo que permitió, ¿verdad? Que para poderse desarrollar, pues se desarrollara a través de la leche. Entonces, en este caso, pues nosotros somos mamíferos por eso, porque dependemos de una mama, ¿verdad? Que de nuestra mamá, ¿verdad? Para poder desarrollarnos y crecer, ¿verdad? Obviamente. Siguiente, por favor. Tenemos entonces tenemos a este señor que un poco complicado el nombre, ¿verdad? De Teofrasto de Herceo, considerado el padre de la botánica, ¿verdad? Pero como les digo, también hay otros referentes y que hizo, por ejemplo, la clasificación científica de las plantas allá por el siglo IV, ¿verdad? Antes de Cristo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Llegó a la conclusión él de que todas las enfermedades tienen una causa natural, ¿verdad? Y es de donde se deriva aquel juramento de Hipócrates que hacen al momento de la graduación, ¿verdad? Que ustedes lo van a tener dentro de 8 años, ¿verdad? Un poquito menos, creo yo, si hacemos cuentas. Eh, un par de meses, ¿verdad? No hace la diferencia, así que sí, 8 años. Entonces, donde ustedes hacen el juramento de que van a servir a la sociedad, ¿verdad? Que van a abordar la ética y un montón de cuestiones ahí que tienen que ver con la medicina, ¿verdad? Sí hay que ver de que esto de que las enfermedades tienen una causa natural se puede explicar mejor cuando nosotros ya vemos la parte de la genética, ¿verdad? Hay una serie de postulados de la teoría celular de los cuales se deriva la parte de la genética o el estudio de la célula como tal, donde vamos a ver nosotros que la genética tiene mucho que ver para el desarrollo de esas enfermedades, ¿verdad? Algunas de ellas ya nacemos con un síndrome, ya nacemos con una afectación en la vista, por ejemplo, y conforme los años se nos va desarrollando, o se nos desarrolla muy pequeños, o ¿qué? Tenemos pecas o tenemos camanances, que son características genéticas pero que no causan ningún daño en nuestro sistema, sino que son características físicas. Lo mismo puede pasar ahí. Hay cuestiones como características propias del ser humano que son heredables, ¿verdad? Pueden ser enfermedades o pueden ser no enfermedades. Siguiente, por favor. Entonces hay que tener en cuenta todo este tipo de aspectos. Galeno, por ejemplo, describió los músculos, huesos y articulaciones disecando monos y cerdos. El video dice Humberto. Humberto de pregunta dónde se va a publicar el video de Zoom. Lo vamos a publicar en el aula virtual.
Ahí van a tener el link ustedes para que ustedes cuando le den clic los mande para YouTube, ¿verdad? Para que puedan ver el video como tal de la clase. Sin embargo, traten la manera de anotar, ¿verdad? Lo que ustedes puedan, porque en una de esas se nos olvida. Las diapositivas sí no las vamos a poder compartir. Cindy, ¿verdad? Por ahí estaban preguntando al inicio que por qué habían quitado las diapositivas. A partir del año pasado, en el desarrollo del ciclo uno, pues se nos prohibió estar compartiendo las diapositivas y es por eso que se van a utilizar libros de texto para poder tener un respaldo, ¿verdad? Hay algunos libros de estos que se encuentran a nivel digital para que ustedes puedan ir consultando y nosotros les vamos a ir diciendo qué temas son los que tienen que leer o qué capítulos se tienen que leer, ¿verdad? Por ahí alguien tiene encendido el micrófono, si nos hacen el favor de apagarlo. Eh, entonces, nosotros, por ejemplo, ocupamos la biología de Solomon, ¿verdad? Vamos a ver si el día de mañana les compartimos una captura para que ustedes puedan ir viendo qué tipo de libros son los que les pueden ser útiles. Y algunos de esos los pueden conseguir digitales a través de la web, no es necesario que los compren, y otros que sí, ¿verdad? Entonces, mañana les vamos a compartir eso. Naomi, si nos puede apagar el micrófono, por favor. Ahí alguien tiene encendido. Brady o Brady Alballero y Naomi tienen encendido el micrófono. Está este señor que parece el Buki, ¿verdad? Pero no es el Buki. Este Francisco Reddy que ataca la generación espontánea y cuando le decimos ataca, quiere decir que él lleva como la contraria de la parte de los físicos, que ellos tienen su propia teoría de creación del universo y de la Tierra, ¿verdad? Pero este señor demostró que los insectos no nacen de generación espontánea, esa generación espontánea es como un nuevo linaje, pero no, por lo que se considera el fundador de la helmintología, ¿verdad? Y él hizo un pequeño experimento con moscas de la fruta, ¿verdad? Que en este caso fue retomado por algunos científicos, como por ejemplo Gregorio Mendel, para poder explicar algunas características de esa que va trasladándose de generación en generación, ¿verdad? Y que nosotros lo vamos a ver más adelante. Ya esto estamos hablando que fue en el siglo XV, ¿verdad? Entonces vamos avanzando con esto. Siguiente, por favor. Entonces, la historia de la biología. Aquí vemos nosotros a este señor que también parece así un poco de estos grupos Tex-Mex de aquella época, ¿verdad? Que es el señor Antoine van Leeuwenhoek, ¿verdad? Que este fue considerado el padre de la microbiología. Él tenía un laboratorio en casa, ¿verdad? En ayuda con su esposa y con sus hijos, eh, con su hija principalmente. Ahí hay un libro bastante bonito que habla sobre la historia de Leeuwenhoek. Eh, Nos menciona de que, por ejemplo, él pasaba semanas sin bañarse para poder ver microorganismos que salían de su cuerpo, del cuerpo de la esposa o del cuerpo de la hija, ¿verdad? Imagínense ustedes qué olorcito, ¿verdad? Y eso con tal de ir perfeccionando este aparato que él tenía, que era el microscopio. Tenemos a Malpighi, tenemos a otro, Zacharias Jensen, que también fueron creadores de este aparato, pero Leeuwenhoek, por ser considerado uno de los pioneros en la parte de la microbiología, fue considerado el padre de esta ciencia. Si usted se fija a la derecha, tenemos una pequeña clasificación de algunos organismos. No se alcanzan a ver tal cual, ¿verdad? Hasta que lo veamos en el microscopio, pero tienen diferentes formas, diferentes estructuras, diferentes colonias, están agrupados de diferente forma, ¿verdad? Y esta es una de las características que él iba notando para ir a hacer su propia taxonomía. A diferencia de la actualidad, en aquel entonces no había WhatsApp, no habían correos electrónicos, eh, no habían medios así como instantáneos de mensajería para poder comunicarse un científico con otro, ¿verdad? Entonces se imaginarán que a pura correspondencia, a puro, mandemos una cartita por el barco porque se va para llegar a Europa en tal fecha o para llegar a América Latina, si es que aquí se daba algún tipo de ciencia, ¿verdad? La ciencia maya quiere
se postula quizás como una de las más grandes que tiene que ver con la parte de la numerología, la astrofísica y otro tipo de ciencia. Pero en el caso de este tipo de señores, si usted se fija, la mayoría son de origen europeo, ¿verdad? La mayoría. Si no son alemanes, son neerlandeses, si no son, ¿qué? Italianos o suizos o qué sé yo, ¿verdad? Austriacos, etcétera. Entonces ahí vemos nosotros las clasificaciones que ellos iban haciendo en aquel entonces. Siguiente, por favor. Ahí tenemos a este otro señor, que es el Robert Hooke. Robert Hooke, ya con lo que había hecho Antoine van Leeuwenhoek, Zacarías Jensen, Malpighi, ¿verdad? Él también agarró ese instrumento que era el microscopio, que era lo que estaba ya trabajando las demás personas, y en 1665, ¿verdad? Descubrió una estructura con unas características específicas, ¿verdad? Hizo algunos experimentos con el corcho, ¿verdad? Así dice la teoría, la historia de este señor, ¿verdad? Y por ver una estructura que en forma de hueco, ¿verdad? Le llamó cela en latín. Entonces, esto se deriva ahora a lo que nosotros conocemos como célula, ¿verdad? Y a lo cual, pues, nosotros tenemos nuestra base en la biología a partir de este tipo de estructura. Vamos a ver nosotros cómo todos estos naturistas o científicos de la época hicieron sus aportes para que lo que nosotros vamos a ver durante este curso propedéutico, que es como una antesala para la parte del ciclo, nos va a referir mucho a la parte de la medicina. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos ya más actual, ¿verdad? En el siglo XVII, Carlos Linneo, que es el padre de la taxonomía. A pesar de que habían clasificaciones taxonómicas en aquel entonces, como tal, no se llamaba taxonomía. Simplemente era una organización de organismos a través de algunas características macroscópicas, más no microscópicas, ¿verdad? Sino que Leeuwenhoek es el que descubrió la parte de esas características microscópicas. Entonces Carlos Linneo dijo, vamos a hacer una clasificación de los seres vivos. Ahí se nos olvidó la S en esa pequeña diapositiva, pero en realidad dice seres vivos, ¿verdad? Que es el sistema binomial de la nomenclatura que ahora conocemos. Siguiente, por favor. Hay que arreglar esta presentación que se nos olvidó la S, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Luis Pasteur, ¿verdad? Que este Pasteur es quizás como podremos decir como el científico naturista de aquel entonces, que tiene que ver ya con la parte de la pasteurización de los lácteos, estableció las bases de la microbiología, ¿verdad? Si Leeuwenhoek hizo una clasificación de organismos, perfeccionó la parte del microscopio, pues ese señor tiene que ver con la parte de la microbiología como tal. Ya cuando hablamos de esto de los caldos o medios de cultivo, pues aquí está este científico que nos ayudó a poder entender mejor esta parte de la ciencia. Y aquí hay algo bien interesante porque en el siglo XIX fue cuando se dio el descubrimiento de la vacuna antirrábica, por ejemplo. El carbunco y el antrax, ¿verdad? Que fueron surgiendo en el camino, pero que son em, algunas cuestiones que son mortales para los seres vivos. En este caso, pues la rabia eh, tiende rápidamente a descompensar al ser humano. No sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado o el antepasado que a un niño en el Bloom pues se le había descubierto que tenía algunos síntomas de rabia, ¿verdad? No sé qué pasó al final, si el niño murió o no, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que pensamos a veces que lo tenemos controlado como sociedad, pero que hay ciertas complicaciones en el camino que pueden dar casos aislados si no se tiene un control de vectores, como en este caso la rabia a través de los animales, ¿verdad? Y la rabia no solamente puede ser para perros, sino que también para ratones, gatos, etcétera. Y aquí llegamos a lo que nos compete, ¿verdad? ¿Por qué nos compete? Porque aquí es el padre de la genética, en donde vamos a hablar de Gregorio Mendel. Eh, si usted se fija, pues estamos hablando que era un monje tibetano, ¿verdad? Estos señores tenían monasterios en donde, aparte de reflexionar de la vida, de la parte espiritual, ¿verdad? También tenían mucho tiempo libre para poder hacer ciencia, ¿verdad? Como lo
podemos ir denominando ahora nosotros, ¿verdad? Pero a lo que se atribuye a Gregorio Mendel tiene que ver con los postulados de la genética, en donde estableció un experimento científico a través de 7 características propias de los guisantes, por ejemplo, pero también hizo algunos experimentos con la mosca. ¿Para qué hizo esto? Para poder establecer esto de la F1, la F2, las características por generación en generación, y es donde se descubrió el hecho de que características como la altura, ¿verdad? El color de cabello, algunas características como los campanaces, la forma de caminar, el carácter, etcétera, etcétera, se concluye de que son heredables de nuestras generaciones anteriores, en este caso nuestros padres. Pero hay algunas características que vienen a ser expresadas fenotípicamente a partir de la F2, que es la segunda generación. Quiere decir que usted puede tener características de su abuelo o de su abuela, o de su tatarabuelo o de su tatarabuela, que tal vez su mamá desconoce o sí conoce, pero que le viene a ver cuando usted ya está creciendo. Entonces, no sé si ustedes, ¿verdad? De broma han escuchado, por ejemplo, aquella expresión de los papás, ¿verdad? Que dicen, este tiene el mismo carácter de mi tata, ¿verdad? Entonces, o de mi mamá, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones ahí de que se vienen heredando, ¿verdad? Tanto en las características de las enfermedades, pero también en características fenotípicas que son, que nos definen a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, Gregorio Mendel hizo un experimento con guisantes o frijol, ¿verdad? Para ver algunas características de crecimiento, floración, el tamaño del fruto, eh, eh, el color de la vaina, si el fruto era constreñido, si era liso, si era rugoso, si la planta medía más de 30 centímetros, si la planta se quedaba más enana. Entonces, habían características que fueron tomadas en cuenta para poder ir haciendo el cruce de este tipo de plantas. Entonces, se imaginarán atrás del monasterio un pequeño viverito en donde el Mendel tenía ahí sus plantas, ¿verdad? Iba viendo cada una y tomándole las características. Un trabajo de mucha paciencia para en aquel entonces. Sin embargo, no habían distractores como los que hay ahora, ¿verdad? El trabajo quizás se le atribuye a Mendel, pero posiblemente pudo haber tenido algún tipo de ayuda para llevar un control, o si sabemos que la ciencia como tal, pues es trabajo en equipo, ¿verdad? Algunos sí logran hacer un trabajo individual, ¿verdad? O de manera independiente, pero en sí, en la mayoría de ciencia, pues siempre se hace trabajo en equipo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos nosotros, a través de la ciencia, a otros científicos que a ustedes ya les llamaría más la atención porque estos sí van a ser parte del parcial, ¿verdad? Que allí tenemos Schleiden, Schwann y Virchow, ¿verdad? Creo que sí, Rudolf Virchow, que son los que establecieron las bases de la teoría celular, en donde especifican las características propias de las células. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a la derecha? Tenemos unas pequeñas eh, estructuras que se atribuyen a cómo están representados los organismos a través de este tipo de células. Tenemos células procariotas, tenemos células eucariotas, tenemos algunos organismos que tienen que ver con virus o bacterias, pero también tenemos algunos que datan sobre formas celulares, como en este caso los eritrocitos, que los vemos acá, pero también a las neuronas, que es otra forma celular. Aquí me hubiera gustado ver el espermatozoide, creo que no lo veo por acá, pero en este caso las neuronas son células que tienen que ver con esa comunicación eléctrica, ¿verdad? O de impulsos eléctricos que se envían de una neurona hacia la otra, creando una cadena, ¿verdad? De impulsos. Por ejemplo, cuando usted se quema, ¿verdad? En la cocina, rápido quita la mano, ¿verdad? Eso es cuestión de milisegundos, ¿verdad? Para poder enviar el mensaje al cerebro que quite la mano porque le está quemando, ¿verdad? Y eso es transportado a través del sistema neuronal o el sistema nervioso central, ¿verdad? Siguiente, por favor.
Y ya que estamos hablando de este montón de señores, ¿verdad? Ustedes se recordarán, y este es como el más representativo cuando nosotros nos preguntan o vemos una imagen, este señor Charles Darwin, que es el padre de la evolución, ¿verdad? Él vio características únicas en los individuos, vio características semejantes. eh, entonces él ayudó o contribuyó a la parte de la taxonomía, pero también de la evolución de los organismos. Y aquí hay algo bien interesante porque, por ejemplo, él es el que estableció aquello de los seres mejores adaptados son los que van a lograr sobrevivir ante un cambio adverso en el ecosistema o en el globo terráqueo. Eso nosotros lo comprobamos, ¿verdad? Persona que tenía su sistema inmune bastante bajo, pues obviamente no sobrevivió a lo que es la pandemia, ¿verdad? Persona que padecía de enfermedades crónicas era como más vulnerable o más susceptible a poder tener algún tipo de daño eh, por este tipo de virus, ¿verdad? Estableció la teoría del origen del hombre, dando la pauta de que nosotros teníamos unas ciertas características semejantes al simio y que conforme las necesidades de alimentación, desplazamiento, reproducción se fueron modificando, ¿verdad? Hasta llegar a lo que nosotros conocemos como Homo sapiens. Obviamente son diferentes teorías, ¿verdad? Esto no es que, mire, Lee Canjur en la clase, en la primera nos dijo que nosotros dependíamos del chimpancé, ¿verdad? No. ¿Verdad? Esto es una simple teoría, al igual que la teoría del Big Bang, ¿verdad? Al igual que la teoría que tenemos esta de la generación espontánea, ¿verdad? Que veníamos hablando. Estas son cuestiones teóricas que cada científico tiende a generar conforme va discutiendo algunos textos en el camino. Entonces, la teoría de eso, de decir que los seres mejores adaptados son los que van a sobrevivir, tiene que ver con eso de que el más fuerte sobrevivirá, ¿verdad? Y obviamente, pues eso tiene que ver con esa parte evolutiva, pero también con la parte de adaptación de los seres vivos. Ya nosotros sabemos que aunque Donald Trump diga que no existe el cambio climático, sí existe el cambio climático y nosotros lo podemos ver en nuestro paisito, ¿verdad? Con lluvias en enero que antes no se veían. Pregúntele a su papá, pregúntele a su abuelo, era muy, muy característico de que a partir de mayo, finales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, era la época lluviosa en nuestro país. Usted no iba a ver lluvias, por ejemplo, en diciembre, tal vez se podía dar una lluvia espontánea, pero no mayor a 10 minutos, ¿verdad? Sin embargo, ahora en diciembre casi que tuvimos un temporal. eh, los días que son más calurosos tienden a tener condiciones extremas de temperatura y obviamente pues eso es alimentado por un montón de factores. La deforestación es una de ellas. El desplazamiento del ser humano a zonas donde antes tal vez había un bosque primario o un bosque secundario instalado, pues y ahí hacen casas, ¿verdad? Eso del ordenamiento territorial a nosotros nos queda muy, muy grande el término como país. No tenemos un orden de planificación para poder hacer esta parte urbanística, sino que donde hay un terrenito, ahí hacen un edificio y ya, ¿verdad? Entonces, tenemos complicaciones. Y obviamente los seres mejores adaptados pues van a sobrevivir. Vamos a tomar en cuenta esto, lo que dice Charles Darwin. Vamos a ver en qué terminamos de aquí a unos 50, 60 años, en dónde estamos. Entonces, la historia de la biología, ¿verdad? Podemos decir también, ya para ir concluyendo con la parte de los historiadores, que son un montón, Jean-Baptiste Lamarck, que tiene que ver con la teoría evolucionista, ¿verdad? Dando hincapié a lo que sostenía este señor Charles Darwin. Por ejemplo, Lamarck tiene que ver con la parte de estas clasificaciones también por la parte del origen de la paleontología, de los invertebrados, pero también es uno de los que acuñó el término biología. También está Treviranus, ¿verdad? Que hizo algunos experimentos en donde en 1865 más o menos, en conjunto con otros científicos, coincidieron en unas revistas científicas que se dio a nivel de Austria en un congreso.
el término biología fue bastante famoso en ese entonces y fue a resurgir. Pero hay algo bien curioso con lo que decía Lamarck, porque, por ejemplo, Lamarck decía de que según las necesidades de algunas especies para poder alimentarse, estas podían modificar su cuerpo. Entonces habían algunas jirafas pequeñas o enanas y habían jirafas de cuello largo. Entonces él establecía de que esa jirafa pequeña se hizo de cuello largo porque los frutos estaban más altos en los árboles. Entonces, él es el que estableció esa teoría del el uso y desuso y decía que un organismo, un órgano que no sea utilizado pues tiende a atrofiarse. Eran cuestiones bastante ilógicas porque ahora en día se sabe que habían subespecies, ¿verdad? Subespecies de jirafa con cuello nano, ¿verdad? O que eran jirafas enanas y jirafas con cuello largo, ¿verdad? Entonces, son características taxonómicas diferentes, pero ahora lo sabemos. En aquel entonces era una gran cuestión, ¿verdad? Poder creer en este tipo de aseveraciones. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Alexander Oparin, ¿verdad? Que estableció la teoría que se origina con aquellas condiciones primitivas que tienen que ver con los medios de las macromoléculas, pero que también establece algunas condiciones sobre estas condiciones del ecosistema, ¿verdad? Aquí estamos hablando de esos niveles de adaptación de cada uno de los organismos. Creo que el que más domina el globo terráqueo somos nosotros como seres humanos. Sin embargo, no tenemos ocupado todo el ecosistema, porque a nivel del océano, que es el más grande, hay muchos organismos que están sin clasificar, ¿verdad? Pero que sí sabemos nosotros que por ser la parte marina la más grande, pues es la mayormente dominada por mamíferos y organismos que son invertebrados, etcétera, ¿verdad? Peces y otros seres vivos. Siguiente, por favor. Después de ver este montón de señores que establecieron sus teorías y toda la cuestión, ustedes habrán notado de que todos llegaron a teorías específicamente, todos tienen algo que dijeron, ¿verdad? Que establecieron en aquel entonces, pero ¿cómo lo hicieron? Siguiendo el método científico. ¿Qué pasos son como los principales? La observación del fenómeno, una pregunta o un planteamiento del problema, una formulación de una hipótesis en donde hay un supuesto, ¿verdad? Del por qué está ocurriendo ese fenómeno o por qué ocurrió ese fenómeno, o la parte de la experimentación. Esa parte de la experimentación es para poder validar o invalidar esa parte de la hipótesis. Luego de la parte de la experimentación, obviamente, voy a seguir a lo que es la conclusión y el enunciado de la teoría o esa parte final para decir esto es lo que concluyo yo como científico y esto es lo que está pasando. ¿Verdad? Ahí tenemos nosotros que el INGE nos ha puesto una pequeña mapa, ¿verdad? Un mapita mental que está aquí, en donde está una ruta acerca de ese método científico. Mire, y esto va a salir en el parcial el viernes, por supuesto que sí. Por lo menos los 5 pasos hay que aprenderse de lo que es el método científico establecido dentro del proceso para poder establecer una teoría, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo observación, planteamiento de preguntas, formulación de hipótesis, experimentación y enunciado de principios o teorías. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Ujú. Preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Alguien que quiera opinar? Ahí veo que están mandando en el chat eh, cuestiones que tienen que ver con el aula, como que han tenido problemas, ¿verdad? Con el campus. Pero traten la manera de ayudarle a los compañeros que están fuera del campus y que no les aparece, tal vez enviándoles el link de acceso a la clase, eh, pero también coménteles que el día de mañana se va a cambiar de plataforma para poder trabajar mejor y que no se esté cortando la plataforma y que se van a reportar algunos estudiantes. Si pueden enviar un correo al ingeniero, al final lo vamos a compartir para que ustedes vean. Ahí está el correo del INGE, rene.martinez@uees.edu.sv, para que le puedan exponer el caso de que no les aparece, a los compañeros que no les aparece, pues mándenles ese correíto, por favor, ¿verdad? O mándenle la captura
si les mandan la captura, pues obviamente ellos van a poder saber quién es el encargado de la cátedra. Y de una vez, ¿verdad? Para que le vayan exponiendo que no les aparecen las asignaturas del curso propéutico y poder ingresar con tiempo. Creo que química también la van a tener este día, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, seguimos entonces, ya que no hay dudas, todo está clarito. Bien que hacemos un examen mañana al entrar a la clase. Bueno, vamos a seguir con las características que identifican a los seres vivos. Aquí tenemos 7 características, no son las de Mendel. Las de Mendel son basadas en un frijol, ¿verdad? En una vaina de frijol con características de una planta y de floración, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con Mendel, esto ya es de manera general. Las principales características de los seres vivos son atribuidos biológicamente porque debe de cumplirse algunas de ellas para que puedan llamarse ser vivo como tal. Si usted se fija, hablamos de 3 características principales al inicio, unas que son complejo, organizado e independiente para poder considerar a un ser vivo. Pero en conjunto, todos los seres vivos tienen características de este tipo como las que vamos a ver aquí. Organización, homeostasis, metabolismo, crecimiento y desarrollo, movimiento, eh, reproducción y adaptación. ¿Verdad? Estas son las que nos derivan al desarrollo de la cátedra de biología y es como nosotros lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay unos postulados que nosotros los vamos a ver al inicio, que son como los 10 axiomas de la lógica molecular de la vida, que es como decir, esto es lo que vamos a ver durante todo el ciclo y lo vamos a ir comprobando poco a poco. La parte de la organización nos dice que un ser vivo es el resultado de organización muy precisa. En su interior se realizan varias actividades y al mismo tiempo estando estas actividades relacionadas unas con otras. Ahí como que el amarillo no mucho no se ve, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo para leer. Todos los seres vivos poseen una organización específica y compleja a la vez, los cuales están reflejados según la teoría celular. La teoría celular son las características o los postulados que establecieron este señor Virchow, Schwartz y Schleiden, ¿verdad? A través de los postulados de la teoría, que son 4 postulados en los cuales se basa toda esa parte de la organización de la célula, ¿verdad? Si nosotros venimos viendo, ¿verdad? De, ¿qué? Cuarto grado, que nosotros venimos con diferentes tipos de sistemas, hay células, hay órganos, etcétera. Pero ¿de dónde parte todo esto? Desde el átomo, ¿verdad? Eh, ¿Quién tiene el micro apagado? No se escucha. sí se escucha. Ahí le pusieron que tiene el micro apagado. Dicen. A ver. Bueno, hay diferentes tipos de clasificación y nosotros lo vemos desde la parte del átomo, molécula, pero antes de la molécula hubo una partícula. Esas moléculas obviamente cuando están conformando muchos tipos de agrupamiento van a formar una célula, esa célula forma tejidos, ese tejido forma órganos, eso forma sistemas y luego forma un organismo. Ese organismo va a interrelacionar con otro organismo, van a crear una población, esa población una comunidad, esa comunidad un ecosistema, etcétera, ¿verdad? Porque a nivel del sistema de la biosfera, pues es el lugar donde habitamos, ¿verdad? Que tiene las condiciones de oxígeno y que nos permite ciertas características poder vivir en ese tipo de ecosistema. Ajá. Siguiente, por favor. Entonces ahí vemos nosotros el camino, ¿verdad? Para poder llegar. Pero ¿qué tipo de sistemas nosotros tenemos? Allá nos dijeron a nosotros en tercer grado que nosotros tenemos óseo, muscular, circulatorio, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. ¿Algo que se me olvide por aquí? Sistema cardiovascular. ¿Qué más? ¿Qué otro podemos mencionar? El sistema nervioso central. Sistema nervioso central, ajá, que tiene que ver con el, ¿qué?
Nervioso, ajá. ¿Qué más? Respiratorio. Ajá, el respiratorio, creo que no está. Y así sucesivamente. Hay diferentes tipos de sistemas en los cuales están conformando a nuestro cuerpo como tal. Si usted se fija, tenemos estos postulados, todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción dentro de las células y todas las células provienen de células preexistentes. ¿A qué nos está diciendo esto, jóvenes? El primer postulado nos está hablando de la parte metabólica. Quiere decir que para que ocurra una parte metabólica, nosotros necesitamos reacciones químicas en nuestro organismo que van a permitir la conversión de algunos compuestos, por ejemplo, la glucosa, ¿verdad? Que se va a convertir en adenosín trifosfato, en moléculas de adenosín trifosfato, que se traduce a energía, ¿sí? Entonces, las funciones vitales del cuerpo ocurren dentro de las células. ¿Por qué? Dentro de las células tenemos diferentes tipos de organelos. Algunos de ustedes ya escucharon del núcleo, de la membrana, del citoplasma, del lisosoma, el peroxisoma, ¿verdad? Entonces, son organismos, son organelos característicos que tienen una función específica. Si hablamos del núcleo, por ejemplo, estamos hablando de que este almacena y coordina todas las funciones celulares y almacena lo que es el material hereditario. La mitocondria, por ejemplo, que está a nivel de las células animales, tiene la función principal de ser como la central energética donde ocurren este tipo de producción de ATP. Entonces, aquí hay un trabajo bastante coordinado de la célula porque tiende a utilizar el citoplasma y la mitocondria para poder crear energía, pero obviamente no lo va a poder obtener sin reacciones químicas que ocurren a partir de moléculas como es la glucosa. Y esto lo vamos a ver nosotros en el ciclo detalladamente. Todas las células proceden de células preexistentes o por división de estas. ¿De qué nos está hablando esto? De la genética o de la reproducción. Nosotros no podemos reproducirnos, por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista del reino animal, el macho no se puede reproducir sin la hembra, ni la hembra no se puede reproducir por sí sola sin el macho. Entonces, obviamente, pues hay organismos que sí pueden, ¿verdad? Esto ya se denomina como reproducción de tipo asexual, que lo hacen por división binaria o por fusión binaria o por división de un cuerpo, ¿verdad? Según las condiciones del ecosistema o del medio en el cual está habitando ese organismo, pues se va a dar ese tipo de división, ¿verdad? Y va a permitir otro ser vivo. Y nos dice de que la célula es la unidad genética. Sí sabemos que a nivel del núcleo donde está todo ese material hereditario, pues están dando una mezcla o una serie de características de nuestros antecesores que vienen a ser expresadas nuevamente en nosotros, ¿verdad? O en nuestra futura generación, nuestros hijos o los nietos. Pregunta de Humberto Granados. Dígame, Humberto. En un minuto se corta, dice el ingeniero, así que pendiente que nos vamos a meter otra vez al link. Ya casi estamos por terminar, así que siempre nos vamos a meter al link rapidito, por favor. Dígame, Humberto. O no tenía pregunta. Solo era eso. Alejandro, tampoco. Una preguntita. ¿Los Ajá. caballitos de mar se consideran asexuales? Los productos de. No, los caballitos de mar se consideran asexuales. Fíjese que aquí hay algo bien importante y son características bien propias de este tipo de organismos porque tienen un sistema de compartimiento o de poder asociarse con ese material genético de una manera muy peculiar. Creo que los machos son los que tienden